nuestro corazón, hables a nuestro entendimiento y que nuestro ser completo sea, mi Dios amado, un receptor de tu palabra, un receptor de tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te alabo y te exalto, Cordero de Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo 13. Aleluya. Libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 11. Amén. En adelante, yo les indicaré hasta dónde. Versículo 11. Unidos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Las tinieblas, aleluya. Bueno, de nuevo el versículo 14. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis. Pueden sentarse. El versículo 11 nos lleva a pensar en algo. Conociendo los tiempos, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que estamos viendo en las noticias, en internet, lo que estamos viendo entre la sociedad, lo que estamos viendo en nuestra política, en nuestra economía, en todo lo que nos rodea. De verdad que es una situación que no se puede definir a qué rumbo vamos. No sé si me explico con esto. Las personas que pudieran tener el capital para una inversión y hacer negocio, ven un futuro incierto, inestable. Las personas que pueden tener la posibilidad de construir están pensando si conviene o no conviene, porque ven un futuro incierto. Si me explico, cada vez que viajo en carretera y veo construcciones solas, en algunos puntos inimaginables, digo, ¿qué habrá visto el propietario para decidir invertir un dinero ahí? Y no es una sola casa, propiedad, construcción. Las que he visto son muchísimas. Pero en medio de todo eso digo, gracias Dios, porque por lo menos sirvió para un empleo. Hubo trabajadores ahí. ¿Sí me explico? En otras palabras, ese tiempo de economía, que aunque el propietario invirtió pensando en algo, también no vio algo como una inversión mal hecha, porque en su momento pensó que eso podría tener valor. Estaba haciendo análisis financiero. Si una casa me la venden en 1,5 millones y yo repartiera ese 1,5 millones en 10 años, ¿cuánto estaría dando anualmente? 150,000. 150,000 entre 12 meses, ¿cuánto estaría dando mensualmente? Y dije, ¿qué diferencia hay entre pagar una renta y cuando uno dice, ya es mi casa, pero te costó 2 millones, 1 millón? No sé si me explico. Y analizando esto, porque me puse a analizar, ¿realmente vale la pena invertir en algún negocio o invertir en un capital en estos tiempos que estamos viviendo? Como cristianos debemos de conocer los tiempos para saber si invertir o no invertir, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios.
Pero no me quiero enfocar en la inversión económica. Quiero enfocarme en los tiempos que vivimos, porque el tiempo de que Cristo venga está cerca. Amén. Y la mejor inversión para el cristiano es el reino de los cielos. La mejor inversión para el cristiano es preparar su vida para encontrarnos con Cristo. La mejor inversión para el cristiano es para encontrarnos en algún momento que no deseamos estar, pero no les extrañe que en algún momento vamos a estar en medio de fuego abierto, de tiros, me explico, de robos, de situaciones que pongan en riesgo nuestra vida. En la mañana que estaba orando y meditando en esto, le decía: Señor, gracias porque me has librado de enfrentamientos, de balazos, me has librado de muchas veces morir, me has librado de la misma muerte. Y lo has hecho tú. Pero, ¿qué pasaría si en esta situación que hoy las organizaciones delictivas están disputando el territorio, nos encontramos en medio de ellos? ¿Cómo vamos a actuar? No todos estamos listos para enfrentarnos con la muerte. No todos estamos listos para este paso que no podemos evitar en la vida, que es el día en que vamos a dejar de existir. Pablo dice: es hora de levantarnos, pero dice del sueño. Miren, mientras todo marchaba bien, nos confiábamos. Mientras todo marchaba bien, decíamos: voy a la iglesia, mañana voy a la iglesia, pasado voy a la iglesia. Postergamos la búsqueda con Dios, postergamos el tiempo de buscar a Dios. Y yo quiero decirles algo: ya no es tiempo de postergar. Es tiempo de levantarnos a leer. Es tiempo de levantarnos a investigar. Es tiempo de saber que lo que estamos viendo entre estas dos naciones, Israel e Irán, bíblicamente llamada Persia, es tiempo de ver lo que está ocurriendo y lo que puede pasar. No lo que nos va a pasar a los mexicanos, no lo que nos pueda ocurrir si Estados Unidos interviene más en esta guerra. No, es a nosotros, a la luz de la Biblia. ¿Qué viene para Israel? Pocos cristianos saben lo que viene para Israel. Pocos cristianos saben que Israel ya está en los tiempos proféticos y que aunque hay textos que son para Israel, nosotros debemos observar, porque Israel sabe bien que el tiempo de la llegada del Mesías está cerca. Amén. Y no hablo de Jesucristo, hablo de ese Mesías que el diablo va a colocar como verdadero Cristo, y la Biblia lo describe como el anticristo. El diablo va a personalizarse a través de un hombre que va a aparentar tener todos los requisitos bíblicos de que es el Mesías, que va a meter paz, que va a meter tranquilidad y que va a construir el tercer templo de Jerusalén. Esto y mucho más la Biblia lo dice. El año pasado estuve dando estudios sobre escatología y estuvimos viendo lo que iba y decía la Biblia. Yo creo que debemos de recordar que los tiempos que estamos viviendo ya no son para esperar, ya son definitivos. Pablo dice: es hora de levantarnos. Dice el versículo 11: ahora está más cerca de nosotros. Pablo no está hablando de la venida de Cristo para liberar a Israel. Pablo está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pablo está hablando de este momento de encontrarnos con Cristo. Porque antes de que Israel sea rescatada verdaderamente por Dios, la iglesia de Cristo tiene que ser arrebatada. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no vamos a pasar por los juicios para esta tierra. La iglesia será librada. Por eso dice la Escritura que nuestra alma será librada del Seol. La Biblia dice en el versículo 12, observemos que la noche está avanzada. Pero me llama la atención algo. No tan solo lo que Pablo escribe a los romanos, sino que el apóstol Pablo, tiene una preocupación. Miren, hay pocos temas que se dividen entre las cartas paulinas. Si pudiéramos hacer un ensayo de los puntos doctrinales del apóstol Pablo, pudiéramos definir punto por punto la carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, la carta a los Corintios, las cartas a los Gálatas, y pudiéramos enredar y envolver todas las cartas. Pero pocos puntos Pablo los habló parejo a todas las cartas. Y uno de esos puntos es la preocupación que tiene para que el cristiano esté preparado. Estamos en la carta a los romanos. Tiempo después, Pablo escribe otras cartas. Y acompáñame por favor a la primera carta a Tesalonicenses capítulo 5.
El apóstol Pablo ya había enseñado un poco al respecto. El apóstol Pablo ya había mencionado los temas que como cristianos debemos estar interesados. En su primera carta, en el capítulo 5, mira, acompáñame en el versículo 1 y comprende la preocupación del apóstol Pablo. Mira, si el apóstol Pablo estuviera aquí, si el apóstol Pablo estuviera viendo lo que está pasando en Irán con Israel y lo que está pasando que Estados Unidos está interviniendo, ¿qué crees que nos diría? Vamos por favor a primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿qué dice? No tenéis necesidad, hermanos. No tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Escuchemos lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. La venida de Cristo está a las puertas. ¿Por qué Pablo menciona como ladrón en la noche? Porque nadie se imagina cuándo va a llegar el ladrón. En aquel tiempo era muy común hablar de ladrón en la noche, pero hoy el ladrón roba ya no en la noche, en cualquier rato, en cualquier esquina. Estás con tu celular, pasan unos con una moto y te lo arrebatan en plena luz del día. No importa que haya cámaras grabando, no importa que esté la policía a unos cuantos metros. El ladrón no avisa para robarte, o sí avisa. Y ese es el punto que Pablo escribe. No es tanto en la noche, sino es que el ladrón no avisa cuando va a ejecutar su plan. Dice el versículo, vosotros sabéis perfectamente. El apóstol Pablo había predicado, enseñado. Por eso dice, no es necesario que lo escriba. Este tema ya lo conocen. Es como si la madre escuchara que su hija le dice, mamá, ¿y qué le voy a echar a los frijoles? ¿Cómo se guisan? Somos mexicanos y que una mujer o un hombre no sepa guisar frijoles, mejor que empiece a hablar otro idioma. Somos mexicanos y que no le gusten las tortillas hechas a mano, mejor que se vaya del país. Somos mexicanos y que una vez a la semana no comamos un producto de maíz, la tortilla, las tostadas, ¿qué más? Los tamales de elote, ¿qué más? En tierra caliente los uchepos, las toqueres, aquí los tlaxcales. El mexicano está envuelto en el producto del maíz y del frijol y del nopal y por ahí del arroz también. Son los productos más básicos de la canasta de una cocina. Y que venga la mujer a decirle, mamá, ¿y qué le echo a los frijoles? Mamá, ¿y qué tiempo ya estarán cocidos los frijoles? Imagínate a un Pablo diciendo, oye, ¿todavía quieren que les escriba esto? No es necesario que escriba. En una de las graduaciones, en uno de los grupos de escatología que he dado, un grupo cuando le pedí la tarea final de evaluación, les pido normalmente un cronograma de los acontecimientos, de los juicios, de las 21 juicios, las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas, y les pido un cronograma que ellos me expliquen en sus propias palabras, en un dibujo, en un organigrama, como lo quieran plasmar de manera visual, cómo va a ser la gran tribulación. Y hubo un grupo de los institutos que, oigan bien, ninguno de los alumnos me hizo un cronograma ni dibujo. Recuerdo que cuando vi las tareas, los trabajos de todos, ese último momento les dije, no sé si llorar o reír. Llorar porque cuántas clases tuvimos y no supieron, y entiendo que esta es la expresión, yo se los dije, imagínate que lo vas a enseñar a tu iglesia para que pueda quedar todo explícito y nada más tú puedas explicar y el dibujo te ayude a respaldar. Y dice un hermanito, fue el primero que habló, dice, hermanos, es que todos platicamos, si hacemos lo mismo que hicieron los demás, pues no nos va a dar buena calificación. Dice, y yo fui el de la idea que no hiciéramos eso. Dije, hermano, entonces usted se ganó reprobar, le digo. Porque lo que yo quiero es justamente, mire, cada clase yo hago mis organigramas en el pintarrón, traigo mis diapositivas. No puedo hablar de escatología sin organigramas, sin gráficos, sin hacer dibujos. Le digo, no sé si volver a tomar toda la clase o ya darles un 6 nomás para que no reprueben la materia.
Es preocupante que aunque se aprendieron, pero no querían hacer la tarea porque pensaban que yo los iba a calificar como que iban a copiar. Cuando justamente lo que yo quería es que ellos plasmaran lo que en cada clase yo siempre les mostraba en el pizarrón o en las diapositivas. Más faltaba decirles, háganme este dibujo por favor. Y no me lo hicieron. No sé si me explico. Si ya les estaba enseñando, era cuestión de hacer eso. Lo mismo el apóstol Pablo, cada vez que estaba en la iglesia, les hablaba, y por eso es que el apóstol Pablo dice, no es necesario que yo les esté escribiendo esto. Imagínate que vas saliendo de la cocina y desde afuera le está haciendo la hija, y no se te olvide echarle el epazote, y no se te olvide echarle la sal, y de repente la comida no sale como tú querías. Y diga, mamá, es que me faltó echarle la sal porque no me dijiste. Así pasa. Y así nos las pasamos después. Ahí la sal, complétenle porque le faltó sal, disculpen esta niña. Y tratamos de justificar. Pablo dice, no es necesario. El tema que todos conocemos es que Cristo viene pronto. Por esa razón somos parte de la iglesia. Y si Cristo no viniera, estamos conscientes que en cualquier momento la muerte nos puede sorprender en la esquina, en el carro, en la casa, en cualquier lugar. Aún a mí predicando me puede sorprender la muerte. ¿Sí me explico? Sin embargo, la preocupación del apóstol Pablo era que la iglesia olvidara en la razón principal por la cual estamos en la iglesia, que es preparar nuestra vida. Sigamos leyendo, por favor, versículo 3. Fíjate lo que dice, que cuando digan, versículo 3, digan ¿qué? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mira, cuando digan paz y seguridad, esta frase, los que hemos estudiado Apocalipsis, los que hemos estudiado Mateo, Lucas, Marcos, Daniel, Ezequiel, hablo de los libros que tienen que ver con escatología. Esta palabra aparece ahí. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que está esperando la ONU para poder decir eso? Que Israel, Israel firmen un acuerdo de paz. ¿Sí me estoy explicando? Estaba leyendo la declaración oficial del vocero de Irán, que está pidiendo a la ONU que intervenga, pero en ningún momento yo observé que ellos hayan dicho, nosotros consideraremos parar esto y no continuar. Yo en ningún momento encuentro en el vocero que haya dicho, hemos analizado que nosotros iniciamos esta provocación. ¿Sí me explico? En ningún momento yo veo que ellos hayan reconocido su participación y su plan, su intención. Dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿sobre quién? ¿Cuál es tu temor? ¿Que México sea atacado? No. ¿Me estoy explicando? La verdad que como mexicanos nuestro temor está en las calles. No sabemos si mandar los hijos al mercado, a la tienda, a la esquina, a las tortillas, a traer algo. No sé si me explico. Porque ya nos da miedo. Ese tiempo de decirle al hijo, te vas solo a la escuela. Y los niños caminaban hasta 20 cuadras. Desde primaria, desde jardín de niños. Ay, maestra, ahí me manda la niña cuando salga del jardín de niños. Ahí van las niñas, los niños de 3 añitos con su mochilita a 2 cuadras a su casa. Ese tiempo se acabó. Hoy hasta en el carro a veces hay que ir a recoger los hijos y eso que vivimos a la vuelta de la escuela. Porque la inseguridad es tan grave. ¿Sí me explico? Me ha tocado ver escuelas que hacen fila los carros para recoger a sus muchachos en la puerta. Porque no pueden arriesgar ni caminar media cuadra para ir por ellos. Me ha tocado, he estado en pueblos, literalmente, escucha bien, donde las mismas familias llegan con armas a escoltar la salida de la escuela. Y en la lista está, tal día le toca a tales padres estar de guardia en las puertas, con armas. Niños que ya van a la secundaria se ponen a hacer escolta en la escuela, a escoltar con armas de sus padres, porque la inseguridad está tan grave. Estamos en esos tristes tiempos. No es necesario ver otras naciones, pero hay que saber que la venida de Cristo está cerca. Versículo 4, dice el versículo 4, mas vosotros hermanos,
No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. En otras palabras, no te espantes, no te preocupes por lo que se está hablando. Dice Pablo, no estáis en tinieblas. ¿En qué estamos? Estamos en la luz de Cristo. El versículo 5 dice, porque todos vosotros sois luz, hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo escribe a los tesalonicenses que nosotros debemos estar plenamente seguros de quién somos hijos. Somos hijos de la luz. Y el que da testimonio por nosotros es el Espíritu Santo. El que da por testimonio de nosotros es Dios. Viernes en la noche, estábamos llegando de un viaje con la familia, pasamos a cenar. Y en plena cena está una muchacha de otro lado de una mesa y me pregunta, oiga, disculpe, ¿ustedes son cristianos? Y le digo, sí. Dice, ustedes son una familia pastoral, ¿verdad? Y le digo, sí. Ah, se nota. Ahí quedó. Minutos después le digo, oye, disculpe, ¿cómo es que te das cuenta? ¿Ustedes también son cristianos? Dice, sí, pero luego se siente cuando hay una familia pastoral. Estaba platicando con mi esposa, justamente venía platicando de que en la mañana yo me encontré con un pastor en su carro, yo estaba parado, lo saludo y el hermano va avanzando y yo veo que una de sus llantas está mal, está baja y le hablo por teléfono y le digo, hermano, tu llanta está baja. Dice, hermano, ¿dónde hay una talachera donde pueda parchar la llanta? Le dije, vamos, yo te acompaño. Y yo lo llevo y estamos ahí en la talachera, están cambiando la llanta, revisándola y estoy hablando con el pastor y oigo que le dice a la niña, súbete. Y al rato, y súbete. Y súbete. Yo simplemente platicando con el pastor. Y la niña se bajaba y súbete. Y quería bajarse y no te bajes. Y después de todo, escuchen lo que me dijo. Dice, es que cada vez que salgo yo a Altamirano o a cualquier ciudad donde sé que hay un Toledo, yo le digo a mis hijas, ni se les ocurre ir en pantalón. Porque si un pastor Toledo nos ve, me va a dar vergüenza. No sé si me explico. Y le digo, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué le da vergüenza? Dice, es que yo sé que los pastores Toledos hablan las cosas a la luz de la Biblia. Y él es pastor. Pero hay muchos pastores que no tenemos el carácter para prohibirle a las mujeres que vistan mal. No tenemos la libertad de hablar porque nuestra propia familia viste mal. Y me da pena, su niña es de 4 añitos. Traía un pantaloncito, una licra. Le decía yo a mi esposa, una niña estaba ahí, una niña inocente, y súbete. Dice, me da vergüenza que vea que mi niña trae su licra. Eso quiere decir que ellos saben bien, y hay muchos pastores que saben bien lo que dice la Biblia, pero no tienen la libertad de hablar a la luz de las Escrituras. A él le daba vergüenza que yo viera que su niña estaba con esa ropa. Yo me acordé lo que me dijo esta muchacha en la noche. Fue en el mismo día, aquello fue en la mañana y en la noche. Me dice, es que se siente que son una familia pastoral. El Espíritu de Dios da testimonio. Por eso Pablo dice, no somos de las tinieblas, andamos de día, somos de la luz. Dice Pablo a los romanos que debemos andar como de día. Pero Pablo no escribe solamente a los tesalonicenses esta carta. Acompáñame por favor, que Pablo escribe a otra iglesia, otra carta con un mensaje muy similar. Pablo escribe a los tesalonicenses diciendo, no es necesario que les escriba porque ya lo hemos hablado. Pero Pablo escribe en su carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, en su capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Pablo el apóstol quería recordarle a todas las iglesias que debemos andar como hijos de la luz. Capítulo 5, versículo 6. Fíjate cómo inicia en este versículo. Dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, como dice ahí, mas ahora sois, ¿qué somos? Luz en el Señor. Debemos andar como hijos de luz. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios, somos hijos y debemos andar como hijos de luz. El foco no tiene otro hijo. Eso es verdad. Las lámparas no tienen hijos. Las lámparas no se reproducen. ¿Cómo es que Pablo utiliza ser hijos de la luz? No sé si me expreso con esta pregunta. ¿Cómo es un hijo de la luz si los focos, las lámparas no tienen luz? No tienen hijos. Creo que el apóstol Pablo nos está llevando a otro tipo de mensaje. No es que las lámparas se reproduzcan, sino es que a seguir un ejemplo digno de nuestros padres, de nuestros antepasados en la fe, a predicar el Evangelio, a llevar la luz del Evangelio en nuestra vida, a ser personas que podamos llevar luz en medio de la oscuridad a otras familias. Que nosotros seamos ejemplo y testimonio. Hermanos, los tiempos que vivimos son proféticos. La delincuencia y la ciencia está aumentando. La delincuencia y la ciencia van creciendo. Eso dice la Escritura. Esas son las señales antes del arrebatamiento de la iglesia, que la ciencia va a aumentar y la maldad iba a aumentar. ¿Y qué iba a aumentar también? La falta de amor. La falta de amor iba a aumentar. Hoy hay familias pero no hay amor. Hoy hay familias pero no hay respeto. Hay familias pero no hay equidad. Hay familias pero no hay apoyo, no hay respaldo. Hay familias y lo que hay es traición, mentiras, engaños. Eso está aumentando. Por eso es que Pablo está preocupado. Escribe a los romanos, escribe a los tesalonicenses, escribe a los efesios. Hay que andar como hijos de luz. Hay que andar. Pero quiero que volvamos a Romanos, porque quiero que veamos cómo es que Pablo dice y lo expresa. En el versículo 11 que leímos de Romanos 13, dice, y esto, conociendo el tiempo, y esto conociendo el tiempo, dice, que ya es ya hora de levantarnos del sueño. Y dice el versículo 12, la noche está avanzada. ¿Qué se interpreta por la noche? La oscuridad, donde ya la luna deja de alumbrar, donde se empieza a sentir más densa la noche, el frío está en lo máximo, todo el panorama se pone escalofriante. Para algunos les da miedo que esté oscuro, que esté frío, y que por ahí de repente en una ventana aparezca un gato, o peor aparezca un cuervo o un buitre. Es de mal agüero que un buitre se asome por la casa. ¿Qué más? Un gato empiece a ronronear ahí, ¿sí? O que empiecen a pelearse entre la noche. Parece que los gatos hablan y se gritan de cosas. Hasta nos sentimos ya intérpretes de las lenguas de los gatos. La lechuza, que aparezca la lechuza. Recuerdo que estaba en una casa visitando y llegó una lechuza y se paró sobre un árbol ahí, y la hermana se espantó y salió corriendo y le dijo a su marido, viejo, corre a esa lechuza, dice, no quiero que alguien muera en mi casa. Yo me quedo sorprendido. ¿Y a poco creen eso? Así le dije, hermana, ¿y creen eso? Dice, no, es que es lo que dice la gente. Pues por algo le dio miedo. Si le dio miedo eso es porque algo cree o algo teme. Porque a mí no me preocupa que cante es más que hasta que me acompañe en el carro. A lo mejor me van a tomar fotos al carro, le dije. Ver que traigan una lechuza ahí. No, hermano, es que es de mal agüero. ¿Y eso qué es de mal agüero? Le digo. No, es que yo sí entiendo que es de mal agüero, pero quiero que me lo diga ella. Porque a veces decimos palabras que ni sabemos qué significan. Hablamos cosas que ni sabemos cuál es el trasfondo. Yo quería escuchar su versión de ella. Y ya la hermana con miedo se sentó y estaba más mirando al árbol.
y el hermano llegó con los refrescos que había ido a comprar. Dijo, ay hermano, ¿qué le hago a esta mujer? Le dije, pues lo que yo le dijera es que se vuelva a convertir. Mira lo que dice el versículo, dice, la noche está avanzada. Pablo reconoce que los tiempos que el cristiano vive no son los mejores. Pero fíjate cómo dice el versículo 13, andemos, a ver, volvamos a ver eso, andemos como de día. O sea, Pablo está diciendo, no andemos como andan los de la noche. Mira, cuando no hay lámparas en la noche, ¿cómo andas? Con el pie tentando y con las manos. Tienes miedo de dar un paso. Si pisas algo aguadito, ya te imaginas que es un sapo, una culebra, una araña. Ese es el miedo de la noche. Y sabes, imagina, oye bien, los demonios ven en la noche y yo creo que se han de reír de nosotros. Mira el cristianito y dice que tiene a Cristo en el corazón y que tiene la paz y acaba de orar para dormirse. Y después te das cuenta que eso suavecito eran tus pantuflas que te acabas de comprar. Así nos pasa. Pregunto, porque Pablo dice, anda como de día, o sea, levántate y camina como si trajeras ojos infrarrojos que van a ver por medio de la noche. ¿Sí me explico? Que vas a ver sin problema. Cuando Pablo dice, andemos como de día, está hablando de la postura y la seguridad, como si fuera en plena luz del sol. Que no dudas, tu paso es seguro. No es vas tocando la pared a ver qué pasa. No vas tocando. Fui a atender un caso de un muchacho que me dijo el papá, hermano, no sé qué hacer. Después de la caída del carro, este muchacho, mire, se levanta de la cama y se va alrededor de toda la pared, llega a la puerta y no camina, no cruza por el medio. Va pegado siempre a la pared, como si tuviera miedo y se espantara de algo. Dice, ya oró el pastor, es más, en la iglesia me dijeron que era un demonio y ayunaron y no se les quita el demonio y pues ya no sé qué hacer. El pastor me dice, hermano, no queda más que seguir orando. Le digo, pues vamos a seguir orando, porque la oración tiene poder. Así es que le dije, déjame pasar a ver al muchacho. Y efectivamente cuando le digo, oye, ¿puedes venir? Yo podía entrar hasta su recámara, pero lo llamé a una sala que tenían adentro. Le dije, ¿puedes venir aquí? Y el muchacho se levanta, era como las 2 de la tarde, y se pegó en la pared, y ahí va caminando, va tocando la pared, como si estuviera, con todo respeto, invidente, cieguito, va tocando. Llega a la puerta, ya estaba un poco más cerca. Yo dije, falta que le dé vuelta a la puerta y se vaya a dar vuelta por la cocina, el comedor, y vuelva, para que llegue conmigo. Digo, no, ahí espérame, le dije, ¿no te da miedo hablar conmigo? Se me queda viendo, y empecé a interactuar con él. Platiqué, le hice preguntas, oré por él, salí y le dije al hermano, Dios va a hacer el milagro, pero me interesa que hagan análisis, no sea que en la caída su cabeza se haya afectado. Por favor, vayan con un neurólogo, vayan con aún un psiquiatra que lo evalúe. Hay que descartar todo lo clínico, lo físico, y vamos a seguir orando. ¿Sí me explico? Fueron a hacer los análisis, la resonancia, fueron a hacer todo el proceso y me dice, hermano, ya tenemos los resultados. Le dije, ahora sí, vamos a orar por un milagro. Y apenas me encontré con ese varón y está feliz porque su hijo fue sano. ¿Sabes qué sucede? De que cuando una persona le abrazan los miedos, los temores, actúa raro. Así hay muchos cristianos que son cristianos, vienen a la iglesia y actúan raro. De repente van a consultar a un brujo y un hechicero. De repente le abren el horóscopo para ver qué dice. De repente preguntan a una persona cómo está tu día y dice el cristiano, yo ando de mala suerte. No hay mala suerte para el cristiano. Todo es propósito de Dios. Quiero concluir. Cuando Pablo dice andemos como de día, Pablo está diciendo, demuestra como si en ti no hubiera tinieblas. Camina como si tuvieras tu lámpara encendida. Y vas a ver. Un muchacho le dijo a un maestro, maestro, yo tengo una lámpara que alumbra a todo el pueblo. Y se le queda viendo el maestro, ¿y cómo? Dice, sí, es una lámpara, ¿verdad? Y le dijo, si tú tienes una lámpara que alumbra a todo el pueblo, te invito a los refrescos y a todos los alumnos. Le dijo el maestro. Fueron a comer y regresaron. Y el muchacho llegó y estaba oscureciendo, ya estaban terminando la clase.
y le dice el maestro, ¿y tu lámpara? Quiero ver si alumbra todo el pueblo. Es más, te la compro. Si alumbra todo el pueblo. Enciende la lámpara. Le dice, venga conmigo. Y ahí va el maestro y los alumnos. Y ahí que va alumbrando en la calle. Dice, ¿a dónde vamos? Dice, quiero que vea que sí alumbra todo el pueblo. Nada más que hay que llevarla por las calles. Dice. Así tiene que ser la vida del cristiano, que alumbre todo el pueblo. Pero tienes que andar por las calles. Si vas a estar escondido en el estuche, tu lámpara nunca va a alumbrar en donde se ocupa. ¿Sí me explico? Necesitas alumbrar a donde hay oscuridad, y tú eres el portaluz. Que te digan, no, ya tiene miedo a lo que pasa en Israel. En estos días, creo que fue el viernes o cuando fue, que me dijeron que la hermana estaba espantada, con los nervios de punta, alterada, y no sabía ni el viernes. Y yo, ¿y por qué? Dice, es que lo que está pasando con Israel. Dice mi esposa, ¿tiene un sobrino pariente que se llama Israel? Yo no sé, pero vamos a seguir escuchando. Y dice en el WhatsApp, porque no era llamada WhatsApp, dice, no, en Israel con Irán. Hay hermanos de verdad que se preocupan por eso. Yo quiero concluir, ponte de pie. Dice el versículo 13, andemos como de día. Hay muchas razones para andar a titubeos, andar inseguros. Hay muchas razones para andar inciertos. Pero Pablo dice, anda como si fueras una persona que ves. Versículo 14 dice, vestidos del Señor Jesucristo. Pero aquí hay un consejo, dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. Hay que cuidar eso. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora, mi Dios amado, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida, venga, mi Dios amado, a llevarnos a comprender lo necesario, lo imperante, Señor, de buscarte, de exaltarte, mi Dios, de poder poner en tus manos, mi Dios amado, el deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón es de buscarte. Pero también hay personas que su deseo no es de buscarte, su deseo no es de exaltarte, su deseo no es de estar delante de tu presencia. Su deseo es de estar dándole rienda suelta a su carne. Es verdad, mi Dios amado, que hay personas que aunque tienen conocimiento de ti, el deseo de ellos es de vivir conforme la carne quiere, Señor. Y la preocupación del apóstol Pablo es que nosotros, los que hemos creído en ti, andemos verdaderamente como de día, verdaderamente como cristianos, Señor. Padre, por eso pongo en tus manos nuestras vidas y pido que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos instruya para poder andar, Señor, como de día, andar seguros, andar, mi Dios amado, erguidos, andar fortalecidos en ti, porque es tu presencia la que nos trae paz, Señor, y que el bienestar, mi Dios amado, la situación que se vive en el mundo, en el Medio Oriente, no traiga, mi Dios amado, esa preocupación, ese estrés, esa carga, sino que al contrario, traiga el gozo y la alegría, porque Cristo ya viene pronto por nosotros.